Hola, buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda Manuel Puebla nuevamente. Y este día nuevamente queremos abordar un nuevo atributo de Dios en nuestra serie de Conociendo al Dios Vivo, serie de nuestra escuela bíblica de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Así que sean todos bienvenidos, nuestros hermanos de la congregación, aquellos que se suman a través del canal y también aquellas personas que nos visiten por curiosidad o digamos porque han llegado a este lugar, bienvenidos sean también y que sean bendecidos en el Señor. El día de hoy vamos a estudiar un nuevo atributo que tiene por nombre Dios es soberano. Ahora, para explicar un poco, en este acotado tiempo que tenemos, en realidad no podemos llegar a profundizar mucho en los atributos, así que vamos a intentar hacerlo de una forma dinámica y de una forma en que también sea digerible para todas las personas de nuestra congregación, nosotros mismos y también aquellas personas que nos sumen a través del canal. Para que se entienda de qué forma abordamos los temas en la escuela bíblica, lo dividimos en tres secciones. La primera es una sección de edificación, en donde vemos breves definiciones y conceptos con exposición de temas de textos bíblicos para poder ir entendiendo un poco y cimentando también este atributo, ¿sí? Para lograr un poco del entendimiento de él a través de la escritura. La segunda sección es de exhortación y habla respecto a cómo ese atributo de Dios nos impacta en nuestra vida y cómo confronta a nuestra existencia también, principalmente como creyente. Luego también vemos una tercera sección que es de consolación, en donde son palabras de esperanza y de consuelo que se desprenden a través de la obra de Cristo, a través del atributo que estamos estudiando. Así que sean bienvenidos para poder ir abarcando desde ya este nuevo atributo. Como les decía, la primera sección es de edificación respecto a que Dios es soberano. Y lo primero que queremos ver es un versículo que está ahí en 1 Crónicas 29:11 y hago lectura de él. Dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú exaltas como soberano sobre todo. Nosotros podemos ver que este es un nuevo atributo que estamos estudiando, como le decía, y tiene referencia sobre el control y la soberanía que Dios tiene sobre todas las cosas. Como podemos ver, se desprende inmediatamente desde el primer versículo que estamos leyendo que Dios es Señor sobre todo, no solamente de todo, sino que sobre todo. Podríamos tener un Dios creador, pero que no necesariamente tenga el control absoluto de lo que crea, si es que hubiese algún tipo de ese Dios. Pero este es Dios, el Dios único, el Dios vivo. Sabemos que es Dios y Señor por sobre todas las cosas y de todas las cosas y controla todas las cosas. Tiene una voluntad perfecta y es así como vamos a ir desglosando un poco este tema. Ahora, para utilizar algunos términos que nos clasifiquen o clarifiquen en realidad un poco la idea, podemos ver algunos puntos dentro de muchos que podemos encontrar. Podemos ver, por ejemplo, que no solo es creador y sustentador, como decía, de todo, sino que es soberano, Señor y Rey. Así lo declara la Escritura, que Él es Señor y también es Rey de todo. Entonces, podemos ver que Él reina sobre todo por su perfecta sabiduría, infinito poder y absoluta justicia. Y como podemos ver, esto engloba o hace participar a otros atributos que ya hemos estado viendo del Señor. Así que es muy interesante ver cómo Dios tiene el control de todas las cosas a través de sus otros atributos. Por eso tenemos un Dios tan maravilloso y que se explica y se muestra de forma tan clara y tan maravillosa a su creación. Ahora, un término importante es saber que Él es libre para hacer todo según su propia voluntad. Su voluntad es agradable y perfecta, como dice la Escritura, pero no solamente es agradable y perfecta para que nosotros le veamos, sino que Él tiene la potestad de hacer todo porque Él decide bajo su perfecta inteligencia y su perfecta conformación a través de todos los atributos que Él precisamente hace funcionar su creación y tiene el control de toda ella. Ahora, para poder ver en realidad y cimentar un poco el concepto de la soberanía, hay que ver un poco una doctrina, una pequeña doctrina que se llama la supremacía de Dios. Y esto es una pequeña pincelada solamente que para que entendamos que sirve para entender este atributo y se refiere a su posición exaltada sobre toda la creación. Él es
lo máximo dentro de esta creación, porque Él es el dueño de la creación y no hay nada o alguien que haya creado al Señor. Por lo tanto, Él está por sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo podemos ver esta supremacía de Dios? Podemos verlo en la persona de Dios, en el lugar de Dios y en el propósito de Dios. Para la persona de Dios podemos decir que es de mayor excelencia que su creación y de más infinito valor que todas sus criaturas juntas. Ese es la persona de Dios. Ahora, el lugar de Dios, para saber dónde se encuentra esta creación, aquí nuevamente entendemos que está exaltado sobre toda la creación y no tiene comparación a algo o algo que se puede igualar a él. No tiene comparación, no tiene algo siquiera comparable. Él está por sobre ello. Ahora, el propósito de Dios, Él es el centro de todo y las dirige hacia su gran propósito, que es su propia gloria. Hemos visto que el Dios es un Dios supremo, está por sobre todas las cosas y la finalidad, el propósito es que toda su creación le dé gloria a Él. Ahora, esto en sentido humano nos puede chocar un poco, porque decir, ¿cómo hay un Dios que crea algo solamente para recibir gloria? Él es Dios y tiene un propósito. Dentro de todo ese propósito que se nos permite ver, ¿se acuerdan en ese tiempo cuando veíamos que Dios era eterno, pero nosotros tenemos la bendición de tener un hilo, digamos, conductor de nuestra existencia, que es el tiempo? Podemos ver lo maravilloso que es ese Dios y cuánto nos bendice día a día. Así que no estamos hablando de un Dios egoísta o tirano que quiera simplemente de una forma egocéntrica sentir que toda la gloria le pertenece, sino que Él ha dado de todo su poder sin necesitar nada, sin tener necesidad de hacer una creación, ha dado todo para que nosotros disfrutemos en este periodo de tiempo y después por la eternidad con Él. Así que tenemos un Dios maravilloso y que es un Dios supremo. Algunos versículos que respaldan esto, Salmos 97:9 dice, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Cuando habla sobre todos los dioses, estamos hablando en el contexto en que existían distintos pueblos, etnias que tenían sus deidades. A ellas le rendían culto, a ellas le hacían esculturas, le rendían honor, tributo, etcétera. Pero ninguno era un Dios vivo, ninguno era un Dios que se manifestaba, que tenía ojos para ver, manos para hacer, nada, no tenía oídos para oír sus plegarias, nada. En cambio, Dios sí se muestra como siempre un Dios vivo y que está por sobre todo lo que el ser humano puede imaginar como deidad. Y eso es un punto muy importante, saber que no hay nada que en realidad pueda ser comparable a Dios. Él se declara, Él se muestra al hombre progresivamente en su historia y podemos ver que en realidad Él es extraordinariamente maravilloso para con su creación. Luego, Salmo 113, el versículos 4 al 6 dice, excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Sumamente importante esto, que siendo un Dios que está por sobre todo, Él se muestra como un Dios humilde, alguien que se humilla para acercarse a su creación. Nosotros muchas veces somos todo lo contrario, nos creemos más de lo que somos y tratamos de agrandarnos y de ir poniéndonos incluso por sobre otros. Dios, siempre me lo hemos dicho y siempre lo he repetido en estas clases que me toca dar, siendo el ofendido, Él es quien siendo el que fue humillado, Él aún así asume una posición de humildad para acercarse a su creación y es más, darle salvación a pesar de su caída, a pesar de su pecado, a pesar de nuestro pecado, el Señor siempre está viendo cómo restaurar la relación. Y es así como da a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para salvación. Esta es una breve explicación para entender la humildad que ha tenido Dios de llegar a su creación. No teniendo necesidad alguna, pero Él lo hace por amor. Bien, ahora tenemos dentro de la soberanía de Dios que su autoridad se extiende a todo lo que Él desea y como Él lo ha determinado. Eso es un concepto para entender un poco lo que es la soberanía. Es la autoridad de extenderse a todo lo que Él estima y de la forma que Él estima. ¿Por qué? Porque tiene una voluntad perfecta. Él no tiene que pedir permiso, Él no tiene que someterse a nada, Él no está restringido por nada, Él es Dios soberano y
excelso por sobre todas las cosas, por lo tanto tiene la potestad de hacer como quiere, y cuando quiere, y de la forma que quiere. Entonces, para esto hay que tener libertad, poder, conocimiento, sabiduría y determinación totales. Esto es infinito, no se acaba. En él no se acaba. Siempre ha existido, siempre existirá, por lo tanto esto no se acaba. Muy distinto a la soberanía que podemos tener nosotros con respecto a ciertas decisiones, en que siempre estamos sometidos a circunstancias, a tiempo, a nuestro carácter, a nuestro ímpetu, muchas cosas que nos hacen diferenciarnos de esta soberanía total, absoluta y perfecta de Dios. Entonces, ahora, sabiendo que Dios soberano afecta en distintos ámbitos que nosotros podemos ver, afecta en la naturaleza en conjunto, en la historia y en nosotros, en su creación como personas, como seres humanos. Aquí simplemente he dejado los versículos para que tengamos el tiempo de poder estudiarlo en nuestra casa. Esta clase, para no estar corriendo simplemente a estar leyendo, la idea es que usted tome este material y pueda hacer de bendición en su casa. Usted lo desglosa, se goza con estos versículos, porque más también al final le voy a dejar unas páginas acá con algunos versículos que hemos anotado del material que estamos ocupando de Paul Washer, pero también de otros materiales que hemos complementado también para hacer esta clase. Entonces podemos ver, por ejemplo, volviendo al punto, que en la naturaleza vemos el Salmo 19, en lo completo que muestra su obra. Entonces, en la totalidad de su obra vemos la mano de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios. En Éxodo, capítulos del 7 al 12, vemos las plagas que sufrió Egipto en el momento de que el pueblo todavía no era liberado. Entonces, vemos que en realidad Él tiene un poder sobre la naturaleza, mueve los hilos como Él estima conveniente, pero siempre buscando un propósito. Él no mueve los hilos por un tema egoísta o tirano, como se podría pensar. Él tiene un propósito. Y la verdad es que lo maravilloso es que después nos muestra su propósito. Y eso es espectacular para el ser humano que no tiene ninguna posibilidad de llegar a esa altura. Vemos también, por ejemplo, en Mateo de 8, 23, 27 y Mateo 14, 22 al 23, donde en el primero se ve, digamos, la potestad de incluso dominar de lo que nosotros conocemos un poco como las leyes naturales. Él camina sobre el agua. Y en el capítulo 14 vemos cómo él calma la tormenta. Y los discípulos dicen, ¿quién es este que hasta los vientos y las tormentas le obedecen? Entonces vemos que en realidad se tiene potestad. Él era el Hijo que estaba ejecutando esto, era el Hijo, Cristo, ejecutando esto, pero sabemos que Cristo es Dios. Así que vemos cómo tiene su efecto sobre la naturaleza, cómo tiene la potestad sobre ella. En la historia vemos, vemos por ejemplo en Hechos 17, versículos 26 y 27, que habla acerca de que Él hizo todas las naciones. Él nos dio la existencia y no solamente eso, también nos dio la posibilidad de organizarnos. Él nos da la posibilidad de poder crear distintas comunidades, pero siempre, aunque nosotros estemos perdidos, llegando al punto en que ojalá todos en algún momento entendiésemos en vida lo magnífico de poder darle honra y gloria a este Señor. Daniel 4:35, su mano sobre la historia. Aquí vemos la mano de Dios también obrando en parte de la historia, siempre guiando al pueblo de Israel, sobre los creyentes, siempre dirigiéndole, siempre dando órdenes. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo le dice que le pasen a Pablo, digamos, para ir a hacer una misión, a Bernabé, a Pablo, y vemos que en realidad eso es maravilloso. Vemos cómo dirige la historia a través de sus distintas formas de manifestarse. Ahora, tenemos también una incidencia sobre nosotros mismos. Es obvio que va a llegar a ese punto. No sobre la naturaleza solamente, no sobre la historia, sino que sobre las personas en particular. Romanos 9, 14, 24, tenemos a Gálatas 1, 15, 16, donde vemos que Él muestra la voluntad sobre el hombre. ¿Sí? Siempre vamos a ver que Dios insta, instruye, dirige, manda, toma, etcétera, cualquier situación o circunstancia para hacerse conocido y para hacerse valer como su voluntad en el hombre. Así que vemos que Dios soberano, Dios tiene el control de eso, no se escapa el control de Dios, de su creación. Ahora,
maravilloso ver este salmo, Salmo 135, versículos 5 y 6, donde dice: porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. ¿Se acuerdan? Sobre todos los dioses, incluso los actuales. Todo lo que nosotros podemos creer que es más grande que cualquier cosa que creada, no, por sobre toda cosa creada está el Señor. Y dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En todo lugar Dios hace como quiere y cuánto quiere. Ahora, ¿de qué forma puede impactar estas definiciones o este concepto de la soberanía, que es un atributo de Dios? ¿Cómo puede confrontarnos a nosotros como creyentes? ¿Cómo podemos ver que nos habla directamente y cómo impacta nuestras vidas? Podemos ver, por ejemplo, en el versículo que está ahí, versículo 24 de Hechos 17, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Esto tiene una significancia muy especial, porque nosotros intentamos siempre, constantemente, encasillar a Dios. Esto no hace la figura de que, claro, está el lugar físico donde nosotros vamos a adorar a Dios, pero no nos detengamos solamente en eso, sino que debemos ver que el Señor es mucho más grande del concepto que nosotros mismos podemos dar de Él. Incluso en momentos de expresarlo, es tan difícil poder magnificar, o no cuantificar, no magnificar, cuantificar su nombre o su obra, que en realidad nos quedamos cortos con lo que queramos pensar, idear, inclusive explicar, estudiar. Es por ello que Dios dice: no hay nada que lo encasille. Dios está por sobre todas las cosas. Por lo tanto, dice que cómo se extiende esto hacia nosotros. Primero, hay un concepto muy importante que debemos tomar en cuenta siempre, en que Él definitivamente uno de los títulos que se le da a Él, no nombre, sino que el título que se le da es de Señor. Aquí podemos ver que el título de Señor es el que mayor significado le da a la soberanía de Dios, porque es alguien que está por sobre todas las cosas, se enseñorea de todas las cosas, toma dominio de todas las cosas. Y Él es el que es creador, por lo tanto lo tiene, lo trae con Él. Ahora, esto fue, imagínense, esto aparece más de 300 veces, estos términos de Señor en el Antiguo Testamento, y tiene la connotación de ser el Señor, es un Señor soberano, un Señor que tiene la potestad de todo, de que tiene el dominio y el control de todo. Ahí se utilizaba más bien la palabra Adonai, que no vamos a entrar un poco a explicar eso, pero que se basa en esto con respecto a que se traduce como Señor. Salió precisamente de la connotación de que para no pronunciar el nombre sagrado de Dios, se ocupa un título para mencionarlo, y de ahí viene dando esta connotación. Por lo tanto, el pueblo de Israel daba esa connotación de un Señor que dominaba todo, que tenía el control, que era soberano por sobre todo. He ahí la significancia de esta palabra, de denominarle Señor. Ahora, no solamente Señor, sino que dice en Salmo 47:2, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande, es sobre toda la tierra. Otro título que se le da al Señor para pronunciar su nombre, para explicar su alcance, es de Rey. Son figuras conocidas en la cultura hebrea, son nombres conocidos en cualquier cultura respecto a qué significa que exista un rey, los alcances que tiene un rey. Entonces, esto está estrechamente ligado a la palabra Señor y se refiere a la soberanía y poder, se refiere no solo a la soberanía y poder, sino también realeza, nobleza y majestad. Por eso, se refiere a soberanía y poder, pero también tiene esto de ser noble, de ser de la realeza, de una casta superior, y de que es majestuoso, de que es realmente grande, es realmente admirable. Podemos decir que en la Escritura Dios es el gran rey sobre toda creación que reina con gloria insuperable. No hay forma de gobernar de otra forma más maravillosa que la que hace el mismo Dios. Controlar todas las cosas, hasta nuestros cabellos están contados, dice la Escritura. Entonces, Él tiene el dominio de todo. Es por eso que es una gloria insuperable. Le da una connotación a su creación espectacular. Y eso es maravillosamente especial para nosotros,
porque aún no mereciendo nada, aún siendo algo realmente diminuto dentro de la inmensidad de la creación, nos permite ver esa gloria insuperable. Su trono, otro concepto, está en el cielo. La tierra es el estrado de sus pies, posa sus pies sobre la tierra y su reino permanece para siempre. Nosotros, más encima, ¿cómo no va a ser maravilloso esto que podamos optar a ello? No solamente a ver que vemos un Dios grande, como una figura lejana. Póngase usted en la situación de que tiene la posibilidad de conocer un gran personaje de la historia, un gran personaje político de la actualidad. Alguien que sea realmente de su admiración, que usted ve que tiene el control de las situaciones, que usted ve que realmente tiene poder sobre otro, controla situaciones que usted no podría hacerlo y que son admirables para nosotros, que tiene nobleza, que es majestuoso. Imagine cualquier figura, imagínese su condición o su posición al momento de conocerle. ¿Cómo a lo mejor usted actuaría? Ahora, ese Dios que dice ser el que está por sobre todos estos líderes, por sobre todos los dioses que podamos crear, ese Dios nos da la potestad de acercarnos a Él, de tener participación y de estar con Él por la eternidad en su reino. Eso es lo maravilloso de esta escritura. Por eso podemos ver que nos confronta esta parte de que Dios es soberano, que tiene el control, porque podemos descansar en Él. Ahora, este término es sumamente importante. Dice que Él hace todo lo que desea y no hay ningún poder en los cielos, ni en la tierra o en el infierno que pueda alterar o limitar lo que Él ha determinado. El versículo 19 del Salmo 103 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Su reino domina sobre todo. Su reino, su voluntad, su propósito reina por sobre todo lo que podemos imaginar, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos estudiar y escudriñar, Él lo domina. Su reino está por sobre eso. Ese reino que nos ha prometido, del que seremos parte, ese reino domina todo. Ahora, ¿cuáles son los límites de esta soberanía de Dios? Con respecto a es Señor, porque cada ser viviente, cada cosa creada y todos los eventos de la historia están bajo el gobierno soberano de Dios. Él es Rey porque reina sobre todas las cosas y nadie, incluyendo el hombre, está fuera de su soberanía. Nada deja fuera. No hay un cabo suelto, no hay una historia inconclusa, no hay un propósito sin alguna lógica divina y creadora y redentora para el ser humano que vamos a poder ver. No hay nada de eso que escape del control de Dios. Su soberanía es absoluta, no solamente grande, sino que es absoluta. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta del hombre ante este Dios soberano? Porque es importante ver que en realidad esto nos está impactando. Es maravilloso verlo y conocerlo, pero debemos tener alguna acción con respecto a esto. No podemos decir que en realidad simplemente nos maravilla y quedarnos sentados pensando en que es lo que necesitamos. No, Dios está viendo que su creación ha sido para darle gloria al mismo. Ese es el propósito de la creación, donde estamos incluidos. Por lo tanto, nuestra reverencia y nuestra adoración es la respuesta a la soberanía de Dios. Nuestra reverencia y nuestra adoración. Ahora, desglosando un poquito más esto, si vemos que reverenciamos a Dios, ¿cuándo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuándo en realidad somos reverentes a Dios? Y ahí entre paréntesis puse obediencia porque lo vamos a explicar en un minuto más. Pero dice que reverenciamos a Dios cuando reconocemos su más exaltado lugar sobre todos como Señor. Cuando lo ponemos en su verdadero contexto y situación, cuando nosotros realmente no podemos ni siquiera imaginar cómo explicar esa situación de qué es este Dios tan maravilloso, entonces en realidad estamos tomando nosotros una posición que nos corresponde para ver y admirar a este Dios. Ese lugar de excelencia que merece Dios es una actitud de reverencia que nosotros tenemos. Es el primer paso, reconocer que ese Dios es infinito, que es grande, que es justo, que es infinito en amor, que es fiel, todos los atributos que hemos estado viendo. Él es eso y por lo tanto tiene la potestad de controlar todo. Estamos asumiendo nuestro rol como ser humano, como creación, y una creación muy amada por Dios, pero estamos en el puesto que nos corresponde.
Por lo tanto, hacemos reverencia. Por eso, este gesto de reverencia que se utilizaba, de ponerse por debajo de la vista de él, de alguna autoridad, era precisamente para decir que ese ser era muchísimo más grande e importante que nosotros. Bueno, Dios no dice que lo hagamos necesariamente entre nosotros con las autoridades, más allá de respetarlas y más allá de estar orando constantemente, pero sí ante Él, el Dios creador y el Dios soberano por sobre todas las cosas. La reverencia es una y le tratamos con supremo respeto y asombro. Asombro, qué buen concepto este se está utilizando aquí. ¿Por qué? Porque el ser humano tendemos a asombrarnos con cosas que son un poquito más cercanas a nosotros y dejamos como que Dios en realidad ya ha mostrado todo, como que no debemos darle mayor importancia. Asombrémonos cada día de sus misericordias y de su amor. Respetemos sus designios. Qué difícil, qué importante es hacerlo. Y digo que difícil porque sus designios también de repente pueden estar cargados de algún dolor muy importante en nosotros. Entonces también debemos preguntarnos si este respeto hacia Dios y este asombro de verdad va a ser para darle la honra y gloria a Él. Debemos cuestionarnos eso. Puede poner situaciones complicadas, la muerte de alguien muy cercano de forma abrupta, nuestra pérdida de trabajo, nuestra incertidumbre, nuestras enfermedades mentales, alguna enfermedad que sea de alto costo, cualquier cosa, lo que usted imagine. ¿Cómo de esa forma vamos a ver que en realidad podemos seguir glorificando a Dios? No nos dejamos asombrar, digamos, de una forma positiva, estamos asombrando de una forma negativa y muchas veces vamos a estar contrariando al Señor, muchas veces vamos a estar eh, quitándole esa honra que merece, pero por nuestra parte. Entonces debemos ver que en realidad esto es un concepto que debemos trabajar en nuestra vida a nivel espiritual. No podemos profundizar mucho en estos temas hoy, pero sería bueno que a lo mejor en un momento lo conversáramos. Conversemos en nuestras casas de qué forma honramos a Dios ante una situación catastrófica, por ejemplo. Entonces, se saca como conclusión, el ser reverentes ante Dios siempre se traducirá en obediencia. Es sumamente clave la obediencia. No es al revés. No es yo obedezco y soy reverente, sino que la reverencia ante Dios, ponernos en nuestra situación primero, nos lleva a admitir que Él tiene una voluntad agradable y perfecta a pesar de las circunstancias. Quizá usted puede pensar que es fácil hablar desde este punto, desde este lado de la vereda, cuando no se tiene una situación catastrófica. Pero tenga por seguro de que necesito también en algún momento asombrarme de la misericordia y del poder y del amor de Dios a mi vida en distintas circunstancias. No solamente yo, sino que todos los que creemos en Dios, todos los que tenemos fe en Dios, debemos tener este ejercicio de ser reverentes a Dios a pesar de las circunstancias. Nos va a llevar obediencia y Él tiene el consuelo, Él tiene la paz, Él tiene la esperanza que nosotros necesitamos. Así que vamos creciendo en esta fe hacia el Señor. Ahora, ¿de qué forma? Santiago 1.22 nos declaraba, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Muchas de nuestras iglesias en este momento están en una quietud que asombra para mal. Muchas de nuestras iglesias están en realidad dormidas ante la eventualidad de que pase cualquier cosa en el mundo, por lo tanto estamos privados. La palabra de Dios no se detiene. Podemos ver que en realidad Dios puede parecer silente muchas veces, pero Él nunca se detiene, nunca detiene su obra. Jamás somos nosotros los que nos perdemos la bendición de seguir participando de una forma activa e importante para expandirla. Nosotros nos perdemos eso, Dios utiliza otras cosas. Así que es muy importante que sepamos que no solamente cuando decimos que debemos ser hacedores de la palabra, significa que usted debe predicar simplemente con ser mansos o simplemente con ir y tener misericordia con el que está más cerca, que son cosas que realmente son importantes, pero que no nos catapultan a la verdadera comisión, gran comisión dada por el Señor, de llegar a toda etnia, a toda etnia. Así como un dato pequeño con respecto al estudio que estamos teniendo algunos hermanos de la iglesia en este curso de perspectiva. La gran mayoría
de los envíos misioneros se está haciendo a zonas donde ya hay evangelismo, donde ya hay otras obras, y una minúscula parte, menos del 3%, está siendo enviado a lugares no alcanzados. Eso debería ser un llamado de atención a toda iglesia, a toda la iglesia moderna. ¿Qué está pasando? Estamos en un tiempo en que vemos que las comunicaciones son tan maravillosas y nos permiten llegar a tantos lados que nos conformamos con eso y simplemente estamos diciendo que otros están haciendo la tarea. Esto es parte de ello. Dios tiene el control de todo y nos hace partícipe. En este momento, en esta época, estamos dormidos, sumamente dormidos, enviando lugares donde ya hay iglesias. ¿Y sabe cuál es el problema? Que realmente, y con esto no quiero ser polémico ni quiero entrar en otro tema, pero a veces a nosotros nos importa más la denominación que la salvación por Cristo. No estoy diciendo que debemos hacer algo que nos quite de nuestra línea, sino que debemos ser sabios en el actuar, de saber cómo Dios puede obrar ahí para que nosotros llevemos la verdadera palabra de Dios de salvación a toda etnia. Así que cerro el paréntesis con ello. Ahora, esto nos lleva necesariamente a otro punto que es la adoración y la alabanza. De esta forma, nosotros le mostramos a Dios que sí le entendemos en parte que Él es soberano. ¿Cómo? La adoración y la alabanza. Adoramos a Dios cuando enfocamos nuestra mirada en Él. No en lo bonito de la alabanza, no en cómo canta o quién canta mejor o cómo son los instrumentos o que tenemos una gran cantidad de músicos, que es maravilloso. En el caso de nuestra iglesia es admirable y maravilloso ver cómo somos reconocidos por ello también. Pero no es lo único. Nuestra mirada, y tal como lo explica el mismo Ministerio de Música, está puesta en la mirada del Señor. Exaltar su nombre, llevarlo a toda nación. Que ese sea el impulso y siempre sea nuestra condición y nuestra decisión el hecho de poner la mirada en Él. Declaramos su nombre por sobre todo nombre. Importantísimo que en la adoración y la alabanza no solamente pongamos nuestra mirada, sino que nada sea más importante que Él. Que su nombre sea el que está por sobre todo nombre. Salmo 99.3, y aquí es importante que puedan leerlo, ojalá desde el 1 al 5, pero resumiendo este pasaje, dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Él es santo, reconozcámosle como tal, reconozcámosle como este gran Dios, único, maravilloso, vivo. Y es por eso que Él es santo y podemos verle de esa forma y poder adorarle de esa forma. Ahora, todo esto de la soberanía de Dios también nos trae una pregunta. ¿Hay alguna pugna con que Dios sea soberano y se muestre como tal? Por supuesto, porque esto es uno de los cuestionamientos del ser humano, que dice que si Dios es soberano, ¿cómo puede tener el hombre una voluntad que es verdaderamente libre y capaz de tomar sus propias decisiones? Es decir, siempre ha sido el cuestionamiento del ser humano. Si Dios es soberano y tiene el control de todo y maneja todo, ¿qué? Somos prisioneros, Él es tirano, nos permite simplemente movernos en un espacio reducido o no nos permite movernos porque Él está predeterminando todas las cosas. Han sido cuestionamientos del ser humano y muchas líneas se han basado en distintos pasajes de la Biblia para dar una connotación importante y tratar de explicarla al ser humano. En lo personal, descanso en que estoy un Dios controlado por un Dios soberano, que en realidad nuestra decisión debiera ser seguir escudriñando su escritura y seguir preguntándole cuál es el siguiente paso. 1 Timoteo 2:3-5 nos dice una respuesta que generaliza todo esto, más allá de las corrientes que podemos explicar, que dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Cuál es la verdad? Dios, un mediador, el hombre caído. El hombre caído requiere de un salvador. No puede ser sí mismo, no hay forma. Nuestro marco doctrinal también apunta a eso, ¿cierto? De que nosotros debemos reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, arrepentirnos y asirnos, tomar la salvación que está a disposición por gracia por parte de Dios. Este regalo de la salvación, que tiene un costo. Porque todos muchas veces decimos, o en algún momento de nuestra vida cristiana hemos dicho, oye, la salvación es gratis. No, no es gratis. El precio fue la sangre derramada del Hijo de Dios. Así que no es gratis, alguien pagó. No somos nosotros, pero podemos aferrarnos a ella. Por lo tanto, más allá de las líneas que existen,
que usted quiere estudiarlas, que en realidad no es el fin de esta escuela bíblica, que a lo mejor en algún momento se irá a abordar las distintas líneas que existen del calvinismo, del arminianismo, que suenan raras y que a lo mejor usted puede dar lectura de ellas, pero la verdad dice la Escritura que nosotros somos salvos por gracia y que Dios tiene la potestad sobre nosotros para salvación. Que nos baste eso, que nos baste saber que debemos agarrarnos de esa salvación y que debemos seguir adelante con una obediencia a su Escritura para seguir propagando la salvación por Cristo. Lo demás, dejémoselo al Señor. Lo demás, dejemos la teología a los teólogos, como decía mi hermano Gonzalo Valencia. Decía la teología para los teólogos, bien, aprendamos, nutrámonos de ella, porque la teología es el conocimiento de Dios, pero sigamos avanzando en las riquezas que Dios tiene puestas en su palabra para seguir propagando su nombre, por sobre todas las cosas, porque Él es soberano. Por lo tanto, nuestras decisiones que estén en oración, que nuestras decisiones están sometidas a lo que Dios quiera mostrarnos y no lo que nosotros queramos ver de lo que Él quiera mostrarnos. Entonces, de verdad, esto es el ánimo de poder decir que la vida nuestra está confrontada a un Dios que tiene designios, que tiene propósitos, que tiene una línea, que nos ha predestinado a ciertas cosas, que nos ha predestinado para que nosotros andemos sus caminos, para poder ser bendición para nuestras propias vidas y otros. Pero que no nos descentremos en elucubraciones de ideas que de repente nos pueden llevar a discusiones que detienen la obra. Sigamos predicando al Señor, porque es eso lo realmente importante. Y es precisamente en este momento en que vemos esto de la consolación, es donde podemos ver que Dios es soberano. A través de esto podemos verlo. A través de someternos a su voluntad, podemos ver que Él en realidad, su soberanía es para mostrarnos bendición y bendición en nuestra vida. Romanos 9, 22, 23 nos dice, a modo de que nosotros entendamos cuál es nuestra situación ante Dios, y dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? La paciencia de Dios para con nosotros. Dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Romanos 9, 22, 23 nos dice que Él ha sido paciente y que Él está preparando estos vasos para gloria. ¿Para gloria de quién? De Él. Nosotros como hijos de Dios podemos descansar en que Dios es soberano y que tiene todo bajo control. Ya hemos visto pequeñamente que muchas veces nosotros vemos que en realidad hay situaciones de dolor que pueden parecer incomprensibles, pero nada escapa del control de Dios. Él tiene el consuelo, la paz y la esperanza necesario para cada golpe duro de nuestras vidas. Ahora, mereciendo un castigo por nuestra falta, Él ha decidido darnos un plan para salvarnos. Aún así, aún renegando de Él, aún yéndonos en contra de Él, Él nos ha dado un plan para salvarnos. Quisiera terminar dando estas palabras de esperanza que dio Arthur Pink, que si bien en realidad no siempre a lo mejor podemos estar en todo de acuerdo en algunos autores, ni debemos hacerle una deidad, ni creer que son en realidad lo último que necesitamos conocer, pero hay aciertos importantes en cada una de las personas que se ha dedicado a seguir la obra de Dios. Hay aciertos ahí. Debemos tener cuidado en qué corriente seguimos, pero no debemos desechar todo cuando hay un hombre que ha dedicado su vida a estudiar del Señor y a seguir a los pasos que él ve que el Señor le está dando. Pero más allá de eso, quisiera leer este texto, este extracto de texto que dice, la soberanía divina no es la soberanía de un déspota tirano, sino el placer ejercido de aquel que es infinitamente sabio y justo y bueno. Debido a que Dios es infinitamente sabio, Él no puede cometer errores. Y porque Él es infinitamente justo, no hará nada malo. Aquí pues está la preciosura de esta verdad. La preciosura de esta verdad. El mero hecho de que la propia voluntad de Dios es irresistible e irreversible me llena de temor. Pero una vez que me doy cuenta de que Dios quiere solo lo que es bueno, mi corazón está hecho para regocijar. Hermanos, vemos
que Dios tiene un propósito global para su creación. Hemos tenido la posibilidad de algunos de también asombrarnos con el plan de Dios que hemos pasado por alto muchas veces en nuestras lecturas de la Biblia. Pero es maravilloso que podamos exhortarnos y saber que Dios tiene una obra magnífica que va a completar. Dios va a completar su obra y queremos que ojalá estemos considerados. Es por eso que debemos estar atentos a que este concepto de que Dios tiene el control de todo, de que Dios es soberano, de que Dios está por sobre todo, debemos simplemente acatar y obedecer, adorarle y alabarle. Es eso lo que debemos hacer. No podemos tener una confrontación con un Dios que es infinitamente superior a nosotros, porque no solamente es absurdo, sino que simplemente es de nada nutritivo en nuestra vida. Le quiero llevar a lo que dice Efesios en capítulo 3, versículos 20-21, y dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué cosas que pedimos o entendemos? Hay cosas que entendemos y otras que no. Hay cosas que pedimos y otras que, a pesar de estar pidiendo, no recibimos. Pero la honra que merece un Dios soberano debe sobrepasar nuestro ímpetu, nuestro carácter, nuestra inquietud personal, sino que debemos cimentar todo ello en la Escritura para poder llegar a honrarle, glorificarle y adorarle como se merece. Tenemos la esperanza de que Él tiene algo preparado para nosotros, un reino eterno que ya está vigente en su tiempo y que nosotros en algún momento lo vamos a poder ver. Eso es maravilloso. Eso debe darnos aliento, debe consolarnos y dar una paz que no entendemos. Es importante, hermanos, que profundicemos en estos temas. Es por ello que en esta última parte quiero dejar varios versículos. Aquí van a estar estas diapositivas que van a quedar a su disposición después cuando ustedes puedan ver nuevamente este tema. Vean acerca de la supremacía, sobre que Dios es Señor, sobre que Dios es Rey. También la extensión de la supremacía de Dios. Vean estos versículos, analícenlo, detengan el video y véanlo. Ahora podemos ver la respuesta a Dios en nuestra obediencia, en nuestra adoración, y hay también otros versículos más para seguir nutriendo nuestra posición. Los salmos están llenos de las declaraciones de los hombres acerca de la soberanía, la potestad y el amor infinito de Dios ha infundido en su creación. Por lo tanto, gocémonos. Esta parte que sea para gozarnos. Y si viene algo mal, si viene algún mal con respecto a nuestra vida cotidiana, estemos preparados, cimentándonos en la palabra de Dios para fortalecer nuestro espíritu, porque nuestra carne va a ser abatida, porque estamos en persecución. El cristiano que no es perseguido, entonces deberíamos cuestionarnos realmente si estamos haciendo caso a la voluntad de Dios. Hay una sociedad convulsionada en este momento que está tratando de crear líneas que nos hacen parecer como que somos mejores seres humanos y lo único que está haciendo es desechar la idea de Dios. Hay que tener cuidado con ello. Con las buenas intenciones de lograr justicia humana, estamos dejando de lado la justicia de Dios. Seamos defensores de ellos, seamos defensores con voz, en mansedumbre, pero con voz también. Tenemos una posibilidad importante de poder hacerlo ahora como ciudadanos. Pero más allá de entrar en esos temas, descansemos en que Dios es soberano y que tiene el control de todo. Descansemos en que en su voluntad, declarando su palabra, mirando cuál es la tarea que ha sido encomendada de ir y alcanzar a todas las etnias, y tenemos la posibilidad de hacerlo, entonces centrémonos en la tarea de Dios y no en la tarea propia de querer convencer a la humanidad de que tengo razón. Hermanos, que haya sido un tiempo de bendición y que esto sea la tarea que sigue día tras día para poder dar la honra y gloria a nuestro Dios. Les dejo en este momento y nos encontramos en una próxima clase. Dios los bendiga.